Ok, ahora sí, estoy conectado. Ya se está grabando la clase. Vamos a iniciar la clase de sismo. Ahí me disculpan, por favor, hubo una confusión. Envié los enlaces al contrario a la clase de concreto, mandé la de sismo y los horarios ahí todos se confundieron. Pero ahorita estamos en clase de sismo, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio a la clase de sismo. Hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a estudiar qué significa un edificio de cortante, qué significa y sus conceptos asociados, marco de cortante y edificio de corte. Okay, vamos a ver unos supuestos básicos. Vamos a estudiar algunas fórmulas de cálculo que nos van a permitir hacer ejercicios y vamos a resolver también un ejercicio. A ver, por favor, están viendo la presentación que dice marco de cortante, edificio de corte. Confirmar, por favor, ¿eso están viendo? Sí, así es. Así es, sí. Ok, muy bien. Entonces, estamos en eso, pues. Entonces, a ver, ¿qué significa un marco de cortante? Comenzamos con eso. ¿Qué significa un marco de cortante? El marco de cortante es un concepto que nos va a simplificar los cálculos para que podamos realizar ejemplos de diversos casos de vibraciones, ya sean libres, con amortiguamiento o sin amortiguamiento, o vibraciones forzadas con y sin amortiguamiento. Entonces, comencemos con los supuestos básicos. El primer supuesto básico es que la masa está concentrada a nivel de piso, ¿verdad? Entonces, dado un edificio de cortante, ya voy a ir viendo supuesto por supuesto, dado un marco de cortante o un edificio de cortante, la masa está concentrada a nivel de piso. Si el marco tiene un solo piso, entonces vamos a suponer que la masa del marco está concentrada en ese nivel. ¿Okay? Si tiene dos niveles, entonces cada nivel va a tener una masa 1, y el segundo nivel va a tener una masa 2. ¿Verdad? Ok. Entonces, el primer supuesto es que la masa está concentrada a nivel de piso. El segundo supuesto es que la rigidez a flexión de la viga es tan alta respecto a las columnas que puede considerarse rígida en flexión. Este supuesto es importante. La rigidez a flexión de la viga es tan alta respecto a las columnas que puede considerarse rígida en flexión. Cuando digo rigidez a flexión, me estoy refiriendo al concepto que se llama E por I, ¿verdad? Es decir, el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia. Eso se llama rigidez flexionante o rigidez a la flexión. Entonces, la rigidez a flexión de la viga es tan alta respecto a las columnas que puede considerarse rígida en flexión. Okay, esto significa que la viga pues tiene una rigidez a la flexión bien grande. Entonces yo puedo decir, esa viga, que es un miembro horizontal del marco, es rígida en flexión. Es decir, cuando se están aplicando las cargas y cuando se está aplicando la carga dinámica también, ese elemento horizontal no se flexiona. Okay. El tercer supuesto es que la rigidez axial de la viga es tan alta que se considera infinitamente rígida en dirección axial. ¿Okay? La rigidez axial de la viga, y eso significa E por A. ¿Okay? E por A, rigidez axial. Es decir, no existe deformación axial en la viga. Observen, no existe deformación axial en la viga. Si la viga tiene una longitud determinada, entonces antes de la carga y después de la carga, la viga sigue conservando su longitud original. Por eso se considera infinitamente rígida en la dirección axial. No existe deformación axial en la viga y por tanto las uniones de vigas y columnas no rotan, o lo que es lo mismo, son fijas. Okay. El cuarto supuesto es que se desprecia la deformación axial de las columnas. Las columnas también, dada una longitud original de cada columna, entonces antes y después del movimiento, la longitud de la columna se mantiene igual. Entonces, si la deformación axial de las columnas no existe, es decir, si las columnas no se deforman axialmente, significa que la viga permanece horizontal todo el tiempo, antes y después del movimiento. Entonces, estos cuatro supuestos básicos permiten que la estructura se pueda modelar como una estructura con un grado de libertad horizontal por piso.
Es decir, si tenemos un marco de un solo nivel y un solo claro, un solo nivel y un solo claro, entonces significa que este marco tiene un grado de libertad en cada nivel. ¿Okay? Un grado de libertad en cada nivel. Si tiene dos niveles, entonces va a tener 2 grados de libertad. Si tiene 3 niveles, va a tener 3 grados de libertad. Uno por cada nivel. ¿Okay? Eso es un marco de cortante. Ok. Entonces ahora veamos pues siempre con la definición de marco de cortante. Esto es lo que estamos viendo. Vamos a suponer un marco. Este es el marco original. Este marco original. Este es un marco sin masa. Por eso toda la masa está concentrada a nivel de piso. ¿Ah? La masa está concentrada a nivel de piso. Este marco tiene un amortiguador de tipo viscoso, ¿ah? O un amortiguador de tipo viscoso que permite disipar la energía vibratoria del movimiento. Que permite disipar la energía vibratoria del movimiento. Luego tenemos aquí entonces que este marco está sometido a una carga dinámica P de T y este marco en el gráfico B está sometido a un desplazamiento del terreno, U de G. ¿Okay? Entonces son dos situaciones distintas. En este caso está sometido a una carga dinámica P de T y en este caso el marco está sometido a un desplazamiento del terreno. Estos desplazamientos también dependen del tiempo. Entonces, el marco responde con una deformación horizontal, ¿ah? A nivel de la viga. El marco responde con una deformación horizontal a nivel de la viga. Ahí está, U. Y entonces aquí tengo U es el desplazamiento relativo entre la masa y la base de la estructura. Ok. Entonces ahora, dado que estamos trabajando con un marco de cortante en el cual las vigas son infinitamente rígidas y no existe deformación axial en las vigas y tampoco existe deformación axial en las columnas, eso significa que estamos trabajando con un marco de cortante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la rigidez lateral del marco? ¿Ya? Dado un marco de cortante, ¿cuál es la rigidez lateral del marco? Recuerden que eso es K, ¿ah? Rigidez lateral del marco. Entonces, aquí miren ustedes, este es el marco original. Entonces, este es el marco en el cual las columnas están empotradas y la rigidez a la flexión de la viga es infinita en este caso. Y en este otro caso, las bases están empotradas y la rigidez a flexión de la viga es igual a 0. La rigidez a flexión de la viga es igual a 0. ¿Ok? Entonces veamos entonces en ambas condiciones cuánto es el valor de la rigidez lateral del marco. ¿Ok? Entonces, para este primer caso, en que las columnas son empotradas y además la rigidez flexionante de la viga es infinita, es decir, es infinitamente rígida, observen que cuando la viga se desplaza horizontalmente. Eso me está diciendo que la rigidez a la flexión de la viga es infinita. Y en estas condiciones, ¿cuánto vale la rigidez lateral del marco? Muy bien, es igual a una sumatoria de 12EI sobre H al cubo, donde H es la altura de la columna. ¿Y por qué este símbolo de sumatoria? Porque estoy sumando las rigideces de ambas columnas. ¿Verdad? Ok. Entonces, aquí quiero que recuerden ustedes un poco de análisis estructural 1 cuando se miró el método dependiente de formación. El método dependiente de formación. Hagamos un recordatorio del método dependiente de formación. Supongamos que tengo una viga doblemente empotrada y una columna doblemente empotrada y esa columna se somete a un desplazamiento U en este extremo o desplazamiento delta, le llamábamos en análisis estructural 1. Entonces, si este extremo de la columna se somete a un desplazamiento horizontal, entonces la pregunta es, ¿cuánto valen los momentos en los extremos de la columna? Repito el ejercicio. Si suponemos un desplazamiento lateral en el extremo de la columna, entonces la pregunta es, ¿cuánto valen los momentos en los extremos de la columna? Ese es un problema que fácilmente lo podemos resolver por el método dependiente de formación. Entonces,
¿Cuánto vale el momento en este extremo de la columna? Vale, si recuerdan ustedes, ese momento debe valer 12 EI sobre L al cubo. O sea, 12 EI sobre L, donde L es la longitud de la columna. Como la longitud de la columna aquí está denotado por H, entonces el momento en el extremo es 12 EI sobre H al cubo. ¿Ok? Y como son dos columnas y esas dos columnas están paralelas, entonces es como que yo calcule la rigidez lateral de esta columna más la rigidez lateral de esta columna. Entonces la suma de las dos, hago una sumatoria y entonces la rigidez lateral del marco es 24 EI sobre H al cubo. ¿Ok? Entonces, la rigidez lateral de esta columna, pues 12 EI sobre H al cubo, y la rigidez lateral de esta columna también es 12 EI sobre H al cubo. Por tanto, la rigidez lateral del marco completo es la sumatoria de las dos rigideces laterales, 24 EI sobre H al cubo. En este caso, cuando las columnas son empotradas, pero la rigidez flexionante de la viga es igual a 0, es igual a 0. Este es otro caso extremo. Miren, en este caso extremo, la rigidez a la flexión es infinita, y en este otro caso extremo, la rigidez a la flexión es igual a 0. Es decir, aquí la viga permite flexionarse totalmente. En este caso, la viga no se flexiona, porque la rigidez a flexión es infinita. Entonces, en este caso, cuando la rigidez a flexión es 0, la rigidez lateral del marco es 3EI sobre H al cubo. ¿Ok? Entonces, como son dos columnas, eso puedo sumar. Puedo sumar entonces la constante de rigidez de cada columna, de manera que la rigidez lateral del marco es 6EI sobre H al cubo. Ahí está. Pero también para bases articuladas, si las bases de este marco fueran articuladas y la rigidez axial es infinita, entonces la rigidez lateral del marco también es 3EI sobre L al cubo más 3EI sobre L al cubo, y eso me da 6EI sobre L al cubo. ¿Ok? Entonces, sea que el marco tenga bases articuladas y rigidez axial infinita, entonces la rigidez lateral del marco se calcula con esta fórmula, 6EI sobre la altura de la columna al cubo. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahí tenemos pues cómo se calcula la rigidez lateral del marco. La rigidez lateral del marco. Ahí está. Ok. Entonces ahora veamos el concepto de rigidez de un miembro estructural. Si hemos estado hablando de rigidez, observen, hemos estado hablando de rigidez de miembros y por tanto rigidez del marco. Entonces ahora veamos cómo se calculan las rigideces. Entonces, supongamos una viga empotrada en un extremo, una viga en voladizo, ¿verdad?, que esté empotrada en un extremo y libre en el otro extremo. Y en el extremo libre está sometida a una carga P. Esta carga P provoca una deformación en el extremo que le estamos llamando U, y la longitud de la viga es L. ¿Cómo se define la rigidez de esta viga? La rigidez de esta viga se define como la carga aplicada P dividido entre el desplazamiento producido. Esa es la rigidez del miembro. ¿Ok? P sobre U. Sin embargo, recuerden que de la clase de resistencia de materiales 2, conocemos que el desplazamiento vertical en el extremo de esta viga se calcula de esta manera: PL al cubo sobre 3EI. ¿Ok? Esta es una fórmula muy conocida que la aprendimos en la clase de resistencia de materiales 2, cuando la viga está sometida a una carga P en el extremo. Entonces, esta deformación en el extremo se calcula como PL al cubo sobre 3 veces la rigidez a la flexión. ¿Okay? La rigidez a flexión siempre en el denominador. Entonces, ¿cuál es la rigidez? ¿Cuál es la rigidez de esta viga? Pues, entonces, si esta es la fórmula P sobre U, la rigidez de esa viga es la carga P entre U, pero U es PL al cubo sobre 3EI. Y entonces se eliminan las P y resulta que la rigidez de esta viga en voladizo es 3EI sobre L al cubo. ¿Okay? Eso es lo que les quiero mostrar
para calcular la rigidez de un miembro estructural, en este caso de una viga en voladizo. Su rigidez se calcula como 3EI sobre L al cubo, siempre que, por supuesto, en el extremo esté aplicada una carga P en el extremo. Solamente una carga P en el extremo. ¿Ok? Ahí está. Pero existen diversos casos que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si los resortes están en serie, recuerden que aquí estoy hablando de resortes en serie, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber, a ver, dado que existen 2 resortes en serie, o los que hayan 2, 3, 4 resortes en serie, yo quiero saber, cada resorte tiene su propia constante de rigidez. Por ejemplo, este resorte tiene una constante de rigidez K sub 1 y este resorte tiene una constante de rigidez K sub 2. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la rigidez total de este par de resortes? Como los resortes están en serie, entonces la rigidez total o efectiva, rigidez efectiva, es 1 entre 1 sobre K sub 1 más 1 sobre K sub 2, ¿okay? Porque son 2 resortes. Si hubieran 3 resortes, 4 resortes, entonces aquí en el denominador tendríamos una sumatoria. De manera que la constante de rigidez efectiva se puede calcular como 1 entre una sumatoria de 1 sobre K sub I, desde I igual 1 hasta N número de resortes. ¿Ok? Así se calcula la rigidez efectiva cuando existen 2 resortes en serie. Por el contrario, si los resortes están en paralelo, como en este caso, este resorte tiene una rigidez K sub 1 y este resorte tiene una rigidez K sub 2, entonces, ¿cuánto es la rigidez total o efectiva del sistema? La rigidez total debe ser igual a la sumatoria de las rigideces. ¿Ok? K sub 1 más K sub 2. Entonces, si hay 2 resortes en paralelo, entonces la rigidez efectiva es igual a la sumatoria de las rigideces. Si existen 3 resortes en paralelo, entonces K es igual a K sub 1 más K sub 2 más K sub 3. ¿Eh? Entonces, por eso es que si los resortes están en paralelo, la rigidez efectiva es la suma de las rigideces. ¿Verdad? Entonces, regresemos a este caso. Observen aquí, en este caso, en este marco que tiene 2 columnas, recuerden que cada columna se puede idealizar como un resorte. Entonces, este marco tiene un resorte en esta columna y tiene otro resorte en esta columna. Y los 2 resortes están en paralelo. Entonces, la rigidez total va a ser igual a la sumatoria de las 2 rigideces. La sumatoria de la rigidez de esta columna más la rigidez de esta columna. Por eso está este símbolo de sumatoria aquí. ¿Okay? Entonces, si yo conozco la rigidez de esta columna, que es 12EI sobre L cubo, lo sumo con la rigidez de esta otra columna, y ahí obtengo 24EI sobre L al cubo. ¿Okay? Ahí está. Y aquí estoy viendo pues un caso en que los 2 resortes o las 2 columnas están en paralelo, que es el caso de un marco. Entonces, si este marco tuviera 3 columnas, entonces la rigidez del marco va a ser igual a la sumatoria de las rigideces de cada columna. Y una sumatoria, porque los 3 resortes o las 3 columnas están colocadas en paralelo. Ok. Entonces, si tuviéramos una barra que está sometida a carga axial, esta carga axial en este caso se muestra como que es una carga de tensión, pero igual funciona para una carga de compresión. La rigidez de ese miembro o la rigidez de esa barra es E por A sobre L, es decir, la rigidez axial entre la longitud de la barra. ¿Ok? Ahí está. Y aquí vemos otros casos. A ver, aquí este caso ya lo vimos. Este es el caso cuando la viga está en voladizo, entonces la rigidez de esa viga ya sabemos que es 3EI entre L al cubo. Recuerden que en cada caso, en cada uno de estos casos que están mostrados en esta tabla, la rigidez se calcula como la carga aplicada P entre la deformación producida en el punto donde está la carga. En el punto donde está la carga. Ok. Entonces, si la viga es doblemente empotrada y la carga P está ubicada en el punto medio,
está ubicada en el punto medio de la viga, entonces aquí está la rigidez de esa viga, 192 veces la rigidez flexionante entre la longitud de la viga al cubo. Y así sucesivamente, si la viga está empotrada en un extremo y simplemente apoyada en el otro extremo, aquí está la rigidez de esa viga. Aquí este otro caso, la viga está simplemente apoyada y esa es la rigidez de la viga. ¿Okay? Entonces, ahí están diversos casos, entonces, para calcular la rigidez de un miembro estructural que la vamos a utilizar en las clases posteriores. Utilizar en las clases posteriores. Ok. Entonces ahora, una vez visto eso, veamos una aplicación, veamos un ejercicio de aplicación. Preguntas hasta ahí antes de ver el ejercicio, muchachos. A ver, preguntas. Yo tengo una pregunta, profesor. A ver, ¿quién habla? Juan Loaiziga, hola. A ver, Juan Loaiziga. Si puede regresar a la diapositiva donde salen los marcos, por favor. La diapositiva donde están los marcos. Ahí, correcto. Lo que pasa es que en el libro de Chopra, en un ejemplo, sale que esa viga, por ejemplo, Esta viga. Esta viga. sí, se puede considerar con una rigidez de la flexión infinita Sí. si y ellos consideran un entrepiso con arrastramientos horizontales, ¿verdad? Y dicen, por eso se considera infinitamente rígida. Pero digo yo, ¿en qué caso se consideraría una viga con rigidez que no es infinita o que tiende a cero? Ok, observe que aquí en este caso, en estos dos casos que estoy mostrando, son casos extremos. En este primer caso, la rigidez a la flexión de la viga es infinita, es decir, es infinitamente rígida esta viga. Aquí es infinitamente flexible, porque la rigidez a la flexión es igual a cero, ¿verdad? Estos son dos casos extremos. Pero tenemos también casos en medio de los dos, es decir, casos en los cuales la viga no es infinitamente rígida y tampoco es infinitamente flexible, ¿verdad? Es decir, no es cero la rigidez a flexión. Entonces, en esos casos, vamos a trabajar la rigidez haciendo uso de la matriz de rigidez de la estructura. Vamos a recordar análisis estructural 2 en ese caso. ¿Verdad? Pero aquí, Juan, lo que estoy diciendo es que un marco de cortante, este es un marco de cortante, ¿verdad? Que la rigidez de la viga es infinitamente rígida, es solamente un supuesto para poder idealizar el marco y trabajar con las rigideces del marco y poder trabajar los ejercicios de vibración, ¿verdad? No significa que en la práctica las vigas sean infinitamente rígidas, ¿verdad? Que la viga sea infinitamente rígida es un supuesto, nada más. Es un supuesto que nos permite definir un marco de cortante y poder calcular la rigidez del marco de esta manera. O sea, no significa, Juan, que en la práctica usted se va a encontrar con marcos que sean infinitamente rígidos. Esto es solamente un supuesto para idealizar un marco de cortante y permitir una simplificación del problema y poder aplicar las fórmulas de diseño. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok, efectivamente en el Chopra ustedes pueden estudiar estos casos que estoy aquí explicando, ¿verdad? Un caso extremo en que la viga es infinitamente rígida y otro caso extremo en que la rigidez a la flexión es cero, ¿verdad? Entonces, hay muchos otros casos, ¿verdad? Que van a estar entre los dos extremos y en esas ocasiones vamos a aplicar análisis estructural matricial para calcular cuánto es la rigidez lateral del marco. Okay. Pero ahorita nos estamos concentrando en marcos en los cuales la viga es infinitamente rígida. Okay. Para esos casos, entonces, recalco nuevamente, para esos casos en que la viga es infinitamente rígida, la rigidez lateral del marco la voy a calcular con esta fórmula, si es que tiene solamente dos columnas y además están empotradas. ¿Ok? Con esta fórmula. Y esta fórmula 6EI entre L cubo es válido cuando la rigidez a la flexión de la viga es cero y además las columnas están empotradas. ¿Ok?
¿Ok? Está bien. Pero esta fórmula, estoy diciendo aquí, esta fórmula también se aplica cuando las dos bases de la columna son articuladas y la viga es infinitamente rígida. Aquí está. Para bases articuladas y rigidez axial infinita, es decir, que la viga tiene una rigidez axial infinita, la rigidez lateral del marco también se calcula con esta fórmula. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. A ver, otra pregunta, muchachos. Ok, entonces ahora planteo lo siguiente, pues. A ver, vamos a trabajar este ejercicio que dice, consideremos un marco de cortante. Cuando dice la palabra marco de cortante, ya sabemos que es un marco en el cual es un marco que tiene 4 supuestos básicos, ¿ok? Marco de cortante es un marco que tiene 4 supuestos básicos. Aquí están los 4 supuestos básicos. La masa está concentrada a nivel de piso. E por I de la viga es muy alta respecto a las columnas. E por A de la viga es tan alta que se considera infinitamente rígida. Y 4, se desprecia la deformación axial de las columnas. Tiene esos 4 supuestos básicos, todo marco de cortante. Okay, entonces, aquí vamos a considerar un marco de cortante que está sometido a vibración libre sin amortiguamiento. Ojo, vibración libre sin amortiguamiento. ¿Ok? A ver, Kevin Vargas, ¿recuerda cuál es la ecuación diferencial para una vibración libre sin amortiguamiento? ¿Cuál es, Kevin? ¿Recuerda? En la que consideramos la igualación a la carga dinámica. Observe, vibración libre sin amortiguamiento. Si la vibración es libre, Perdón, es igual a 0. si la vibración es libre, significa que P de T es igual a 0, ¿verdad? En el Sí, miembro de la derecha hay un 0. Y sin amortiguamiento significa que no existe la fuerza de amortiguamiento, no existe la fuerza dada por C por X punto. Por tanto, la ecuación diferencial debe ser M por X punto punto más K por X igual a 0, ¿verdad? Estoy en un caso de vibración libre sin amortiguamiento. La separación entre marco y marco es de 15 pies. A ver, la separación entre marco y marco es de 15 pies. Entonces, lo que estoy diciendo es que la distancia de este marco al siguiente marco en la dirección longitudinal de la edificación es de 15 pies. ¿Ok? Entonces, esta es la modulación del edificio, 15 pies. Es decir, la distancia de este marco al siguiente marco en la dirección longitudinal de la edificación. ¿Okay? Entonces, la separación entre marco y marco es de 15 pies y además la carga aplicada al nivel es de 0.2 kip por pie cuadrado. Esta es la carga aplicada al nivel. 0.2 kip por pie cuadrado. Cada marco está formado por perfiles metálicos W14 por 90, cuyas características geométricas, aquí están el área de ese perfil, 26.5 pulgadas cuadradas, la inercia del perfil, 999 pulgadas a la 4, es simplemente ir a las tablas de la ISC, y para este perfil W14 por 90, ahí de las tablas de la ISC se escogen sus propiedades geométricas, el área y el momento de inercia. ¿Por qué son importantes estas? Porque para calcular la rigidez de la columna, voy a necesitar el momento de inercia de la columna. Ok. El módulo de elasticidad del acero, 29.000 KSI. Eso me dice que estoy trabajando con un marco de acero, 29.000 KSI. Entonces la pregunta es determinar la ecuación diferencial del movimiento. ¿Okay? Determinar la ecuación diferencial del movimiento. Ya sabemos cuál es la ecuación diferencial del movimiento, porque M por X punto punto más K por X igual a 0. Pero eso significa que tengo que ir a buscar cuánto es la masa y cuánto es la rigidez del marco. ¿Ok? K. Muy bien. Determine la ecuación diferencial del movimiento y su solución y el periodo natural de oscilación. ¿Cuánto es el periodo natural de oscilación de este marco? Finalmente, calcule la aceleración de la estructura al cabo de 3 segundos, suponiendo que las condiciones iniciales en t igual 0, el desplazamiento y la velocidad inicial son 2 pulgadas y 3 pies por segundo, respectivamente. Esas son las condiciones del problema. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar.
¿vale? Vamos a encontrar la ecuación diferencial del movimiento, vamos a resolver la ecuación diferencial, vamos a calcular el periodo de oscilación de este marco, ¿ok? Suponiendo que él está vibrando bajo una condición libre sin amortiguamiento. Ok. Entonces para eso pues voy a ir a compartir este PDF. Voy a compartir este PDF que deberían estar viendo. A ver, confirmar por favor que están viendo un PDF con una solución manual ahí. ¿Están viendo eso? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, solución de ese ejercicio. Este es un marco con perfiles W14/90. Aquí está el momento de inercia de ese perfil. 999 pulgadas a la 4. Conocemos el módulo de elasticidad del acero, 29.000 KSI. Y la carga que está aplicada al nivel de techo es 0.2 kip por pie cuadrado. ¿Ok? Entonces, comencemos resolviendo la ecuación, no, comencemos determinando la ecuación diferencial del movimiento. Hay que saber cuál es la ecuación diferencial para después resolverla. ¿Ok? Entonces, aquí está. Esta es la ecuación diferencial del movimiento para este sistema estructural. M por X punto punto más K por X. Determinar la ecuación diferencial es simplemente calcular cuánto es la masa y cuánto es la rigidez lateral del marco. Esta K que está aquí. ¿Ok? Entonces veamos la situación en planta. Aquí está la vista en planta. Observen, aquí están los 30 pies. Miren, 30 pies, 30 pies. ¿Qué cosa es este? 30 pies y 30 pies. Veamos cuánto es. Aquí está. Aquí está, 30 pies y 30 pies. Recuerden que lo estoy viendo en planta, de arriba hacia abajo. 30 pies y 30 pies. Y dije también que la distancia de este marco al siguiente marco es de 15 pies. Eso se llama módulo o modulación. Es la distancia entre este marco transversal y el siguiente marco transversal. ¿Ok? Aquí está lo que estoy mostrando entonces. Miren la vista en planta. Aquí están los 30 pies. Y aquí está un marco. Esto que está aquí es un marco. Este es el siguiente marco. Ese es el siguiente marco. Ese es el siguiente marco. A todo lo largo de la edificación. Y lo que estoy diciendo es que la distancia entre marco y marco es 15 pies. ¿Okay? Eso se llama módulo o modulación. Ok. Entonces, esta es la situación. Este es el marco transversal. Y a ese marco le voy a determinar, a un marco típico, le voy a determinar la ecuación diferencial del movimiento. Entonces, determinemos el ancho tributario. ¿Verdad? Como sabemos que la distancia entre marco y marco es 15 pies, entonces tomemos la mitad del claro adyacente. Si esto es 15 pies, entonces esto sería 7.5 pies y esto también sería 7.5 pies. Por tanto, el ancho tributario de un marco típico es 15 pies. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ¿cuánto es el área tributaria que le corresponde a este marco? ¿Cuál es el área tributaria? Es esta que está aquí sombreada. Y esa área tributaria debe ser 60 por 15. ¿Ah? ¿Por qué 60? ¿Cuánto es el área de esta zona sombreada? 60 pies multiplicado por 15 pies. 60 por 15 son 900 pies cuadrados. Ese es el área tributaria. Y además, la carga aplicada es 0.2 kip sobre pies cuadrados, multiplicado por el área tributaria, significa que el peso W es 180 kip. ¿Ok? 0.2 por 900, 180 kip. Ese es W. Ese es W. Ese es el peso total del nivel. 180 kip. ¿Ok? Pero lo que ando buscando es la masa. ¿Ok? La masa es este coeficiente constante que voy a introducir aquí es la masa. ¿Y cómo se calcula la masa? La masa se calcula como peso sobre la gravedad. ¿Ok? Entonces, si el peso es 180 kip y la gravedad, como estoy trabajando en el sistema inglés, la gravedad es 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Entonces 180 entre 32.2, 559 y estoy transformando en este denominador, estoy pasando a pulgadas. De manera que las unidades de masa son la masa de este marco típico, la masa de este marco típico es 0.47 kip por segundos al cuadrado sobre pulgadas. Esas son las unidades de la masa. Recuerden, masa es peso entre gravedad. La fuerza está en el numerador
está en kip, y la gravedad está en el denominador pies sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Esa es la masa. Entonces, este punto 47, ya tengo determinado este coeficiente que va a ir aquí para la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahí está. Ahora resta calcular la rigidez lateral del marco, K. La rigidez lateral del marco, K. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a determinar K? Recuerden que en esta ecuación diferencial, este K es rigidez lateral del marco, lo que es lo mismo rigidez total, o lo que es lo mismo rigidez efectiva del marco. ¿Ok? Rigidez efectiva del marco. Entonces, la rigidez efectiva, a ver, aquí está la fórmula, ¿cómo voy a calcular? Porque, ¿de dónde saco esta fórmula? A ver, tengo, recuerden, dos columnas empotradas. A ver, ¿a dónde lo miro? Ah, tengo que irme al PDF. ¿Por qué tengo 12 EI sobre L cubo por 2? ¿Por qué? Porque hay dos columnas empotradas y hay una columna articulada. ¿Ok? Entonces voy a ir a recordar el marco. Aquí está el marco, observen. Este marco tiene dos columnas empotradas y tiene una columna que es articulada. Entonces, ¿cuál es la rigidez de una columna empotrada? Doblemente empotrada, porque si está empotrada en este extremo, y recuerden que estamos considerando que este es un marco de cortante, por tanto, la rigidez a la flexión de esta viga es infinita. ¿Ok? Si es infinita, significa que yo puedo considerar este extremo de la columna, este extremo superior, como empotrado también. Entonces, si este extremo es empotrado y este extremo es empotrado, tengo una columna doblemente empotrada. Y dijimos entonces que para una columna doblemente empotrada, la rigidez es, ¿cuánto es la rigidez? 12 EI sobre L al cubo. ¿Ok? Lo recuerdo entonces de aquí. Cuando la columna es doblemente empotrada y la rigidez flexionante de la viga es infinita, entonces la rigidez de cada columna es 12 EI sobre L al cubo. ¿Ok? Ok. Si la rigidez, no, si las bases están articuladas, si las bases están articuladas y además la rigidez axial es infinita, entonces la rigidez lateral del marco es la sumatoria 3EI entre L cubo. Como son dos columnas, ¿verdad? 3 y 3, 6EI entre L al cubo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la rigidez, repito entonces, la rigidez para una columna doblemente empotrada se calcula como 12EI entre L cubo. Si la columna está articulada, entonces su rigidez es 3EI entre L al cubo. ¿Ok? Ahí está. Retornemos entonces al ejercicio. Y entonces, ¿cuánto es la rigidez efectiva de ese marco? La rigidez efectiva va a ser 12EI entre L cubo por 2, porque son dos columnas empotradas, más 3EI entre L al cubo, porque es una columna articulada. ¿Ok? Ahí está, dos columnas empotradas y una articulada. Y ahora solamente está de sustituir datos. Entonces, 12 por el módulo de elasticidad del acero, 29.000 KSI por el momento de inercia del perfil. Profesor, Sí. A ver, disculpe, dígame. Sí. estamos viendo el PowerPoint todavía. Habla. Un momento, pues. Un momento. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Ok, ok. A ver, Sara, ¿iba a hablar algo? No, disculpe, se me activó solito. Ok. Entonces, ahora sí, están viendo lo que estoy viendo, ¿verdad? El cálculo manual. Sí. Ok, entonces, a ver, entonces repito por si algo se perdieron. A ver, el marco con que estamos trabajando, ahora sí, me regresé al PowerPoint. ¿Están viendo el PowerPoint, verdad? El ejercicio, sí. Ah, el ejercicio, espérenme, deben estar viendo el PowerPoint. Ahora sí, ¿están viendo el Sí, el PowerPoint? PowerPoint, Ok, sí. entonces, a ver, repito, el marco. El marco con que estamos trabajando es un marco que tiene dos columnas empotradas y una articulada. Ok, ahora sí, me voy a regresar al ejercicio. Deben estar viendo el ejercicio ahora, ¿está bien? Sí, Ok, ahora sí. entonces, la rigidez efectiva del marco es 2 multiplicado por la rigidez de una columna doblemente empotrada.
porque son dos columnas empotradas, más 3EI entre L cubo, porque es una columna articulada. ¿Ok? Ahí está. Entonces la rigidez efectiva es 2 multiplicado por el módulo de elasticidad del acero, multiplicado por el momento de inercia del miembro, entre la longitud del miembro, la longitud es 14 pies. La longitud del miembro, o sea, la longitud de la columna, es 14 pies por 12 para transformar a pulgada. Ahí está. Más 3, ese cálculo que está ahí, ¿verdad? Entonces, ese cálculo me va a dar la rigidez lateral del marco, que es 164.97 kip sobre pulgadas. Esa es la rigidez lateral del marco, que es igual entonces a la sumatoria de las rigideces de las 3 columnas. ¿Ok? La sumatoria de las rigideces de las 3 columnas. Entonces observen pues que en este ejercicio, esta columna doblemente empotrada es como que tengamos un resorte aquí a la izquierda, tengamos otro resorte en la columna intermedia y otro resorte en la columna derecha. Por tanto, la rigidez lateral total es la sumatoria de las rigideces de cada resorte. ¿Por qué? Porque los 3 resortes están en paralelo. ¿Ok? Los 3 resortes están en paralelo. Y entonces ahí está la rigidez. Y con esa rigidez ya puedo sustituir entonces en la ecuación diferencial. Entonces, la masa del marco, punto 47, aquí está, punto 47, kip por segundo al cuadrado entre pulgadas, por x punto punto, más k, que es la rigidez lateral del marco, kip sobre pulgada. Observen la consistencia de unidades. Las unidades tienen que ser consistentes. Ahí uno tiene que ser bien cuidadoso. Por eso es que no lo dejé en pies. Observen, si yo hubiera puesto 5.59 aquí en la masa, más 164.97, ahí ya llevo un problema de inconsistencia de unidades. ¿Okay? Si yo tengo kip por segundo al cuadrado sobre pulgada, entonces la rigidez lateral también tiene que estar en las mismas unidades, kip sobre pulgada, ¿verdad? No puede haber ningún pie por ahí. ¿Verdad? Si estuviéramos trabajando en metros, o lo trabajo todo en metros, en las unidades de longitud, o lo trabajo todo en centímetros, pero no puedo hacer esa combinación de unidades porque habría inconsistencia. Ok, entonces ahí está resuelta ya la determinación de la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. ¿Ok? M por x punto punto más k multiplicado por x igual a 0. Esta es la ecuación diferencial de un marco de 1 grado de libertad, que está sometido a vibración libre sin amortiguamiento. ¿Ok? De 1 grado de libertad. ¿Por qué de 1 grado de libertad? A ver, ¿por qué de 1 grado de libertad? Porque solamente hay un nivel, nada más. Y recuerden que este es un marco de cortante, y en ese marco de cortante suponemos que la masa está concentrada a nivel de techo. ¿Ok? La masa está a nivel de techo. Muy bien, ok. Continúo entonces ahora. ¿Qué sigue? Determinar la ecuación diferencial del movimiento. Ya está determinada la ecuación diferencial del movimiento. Siguiente paso, vamos a determinar la solución de la ecuación diferencial. Resolvamos esta ecuación diferencial. Ese es el inciso B. Resolver la ecuación diferencial. Entonces, para eso, para resolver la ecuación diferencial, bueno, miren, aquí puse B y puse C. Antes de B, calculé parámetros dinámicos del sistema. Muy bien, la solución de la ecuación diferencial la dejo para un paso 3. Entonces, en el paso 2, voy a calcular parámetros dinámicos, que son la frecuencia angular del sistema estructural y el periodo de oscilación de la estructura. ¿Ah? Una vez que ya conoce uno el K y la masa, la rigidez lateral del marco y la masa, simplemente está de sustituir datos. Entonces la frecuencia angular del sistema es raíz cuadrada de K sobre M. Recuerdan, ¿verdad? K sobre M, pero ese K es efectivo, porque ahora estoy trabajando con un marco que tiene 3 columnas y ya calculé la rigidez efectiva. Entonces la rigidez efectiva del marco entre la masa del marco, por eso ojo otra vez con las unidades, tiene que haber consistencia de unidades para que la frecuencia angular resulte en radianes por segundo. ¿Ok? Radianes por segundo. Recuerden que esta K, la rigidez lateral es kip sobre pulgadas.
Kip sobre pulgadas en el numerador y en el denominador lo que tengo es kip por segundo al cuadrado entre pulgadas. Kip por segundo al cuadrado entre pulgadas. Entonces los kip sobre pulgadas se eliminan en numerador y denominador y me queda algo sobre segundo al cuadrado. Al extraer raíz cuadrada, eso me queda en radianes por segundo. ¿Ok? Y aquí está el periodo de oscilación de la estructura. El periodo de oscilación es 0.34 segundos. T.34 segundos. Es el periodo de oscilación del marco. Ok. Entonces, ahora sí. Entonces, parámetros dinámicos. Parámetros dinámicos del marco, ¿verdad? Ahora resolvamos la ecuación diferencial. Ahora sí, resolvamos la ecuación diferencial del movimiento de este marco. Y aquí está la solución de la ecuación diferencial. Cuando vimos esta clase, hace un par de clases atrás, dijimos que hay varias maneras de expresar la solución de la ecuación diferencial. Una de ellas es decir, x es igual a c por el coseno de omega t. Otro es c por el seno de omega t. Una tercera es c sub 1 por el coseno de omega t más c sub 2 por el seno de omega t. Y una cuarta es c por el seno de omega t más c sub 2 por el coseno de omega t. Aquí estoy utilizando esta, ¿verdad? C sub 1 coseno más C sub 2 seno. Si ustedes estudian con el Chopra, con los libros, el Mario Paz, esos libros toman esta como solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? Y aquí está, pues, ¿cuánto vale C sub 1 y cuánto vale C sub 2? C sub 1 y C sub 2, recuerden, son constantes que dependen de las condiciones iniciales del sistema. ¿Ok? Y habíamos determinado que C sub 1 es igual a X sub 0 y C sub 2 es B sub 0 sobre omega. Esta se determinó en una clase anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es X sub 0? ¿Cuánto es X sub 0? El mismo problema nos está diciendo, parte del enunciado, bueno, no está aquí en el manual, pero sí está en el PDF. No, sí está en el PowerPoint. Aquí está. Finalmente, calcule la aceleración de la estructura al cabo de 3 segundos, suponiendo que en t igual 0, el desplazamiento y la velocidad inicial son estos que están aquí. Aquí entonces el ejercicio brinda las condiciones iniciales del sistema. ¿Okay? Aquí está el desplazamiento inicial es 2 pulgadas. Ojo las unidades otra vez. 2 pulgadas es x sub 0. Y b sub 0 es 3 pies por segundo. Ok. Entonces, C sub 1, X sub 0, el desplazamiento inicial en T igual 0 es 2 pulgadas. 2 pulgadas. Desplazamiento inicial 2 pulgadas. B sub 0, dijimos, es 3 pies por segundo. Ojo con la consistencia de unidades. Esto está en pulgadas. 2 pulgadas, por tanto, este numerador tiene que estar en pulgadas también, no en pies. 3 por 12 entre la frecuencia angular del sistema, ¿verdad? Que es 1873. Y ahí está. ¿Ok? Por el seno de omega t y sustituyo, pues, coseno de omega t más esta expresión por el seno de omega t. Y ahí está la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Expresada en términos de funciones trigonométricas. Y ahí está, sabemos que el gráfico de esta solución de la ecuación diferencial es este que está aquí, en el cual este es un caso en que la amplitud del movimiento del sistema es constante. ¿Por qué es constante? ¿Por qué es constante la amplitud del movimiento? Katy Guerrero, ¿está por ahí? ¿Por qué la Sí, amplitud profesor, es constante, Katy? porque es libremente, o sea, es libre sin amortiguamiento, sí, es libre sin amortiguamiento, es libre porque no tiene ninguna carga y como no tiene amortiguamiento, la amplitud no se ve reducida, es constante, La es amplitud no se lineal, mira, correcto, la amplitud no se mira reducida a medida que pasa el reducida, tiempo. exactamente, Entonces, para no tiene cualquier instante, amortiguamiento, no hay amortiguamiento. Para cualquier instante t, entonces la la amplitud amplitud siempre es es la la misma. misma, La amplitud es la misma. Y la amplitud la podemos calcular de esta manera, ¿va? X sub 0 al cuadrado más B sub 0 sobre omega al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Y exactamente, ahí está la amplitud
del movimiento, 2.77, creo que es eso, pulgadas. ¿Okay? Ahí está cortado. Sí, aquí está, 277. Esa es la amplitud del movimiento del sistema, 277. Ok. Y ahora me preguntan, ¿cuánto se aceleró la estructura cuando han transcurrido 3 segundos? ¿Cuánto se aceleró la estructura cuando han transcurrido 3 segundos? Bueno, ¿qué hago entonces? Hay que derivar 2 veces la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Porque me están pidiendo la aceleración de la estructura. Aquí tengo la ecuación del movimiento de la estructura. X igual a eso que está ahí. Miremos esta mejor. X igual a todo eso que está ahí. Esta es la ecuación del movimiento de la estructura. ¿Okay? Si cualquier, el gráfico, mando a graficar esta función y lo que obtengo es un gráfico similar a este. ¿Y cuánto es la aceleración de la estructura cuando transcurrieron 3 segundos? Para determinar eso, tengo que derivar 2 veces esta solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? La derivo una primera vez para tener x punto y la derivo una segunda vez para obtener x punto punto. Ahí está derivada la primera vez, aquí está derivada la segunda vez, ¿verdad? Por derivación, técnica de derivación normal, y aquí está la ecuación de la aceleración. ¿Ok? Y en esta ecuación de la aceleración voy a sustituir t igual 3 segundos en la ecuación de la aceleración. Y ahí está, ¿verdad? Menos 420.55 pulgadas sobre segundos al cuadrado una vez que han transcurrido 3 segundos. ¿Ok? Una vez que han transcurrido 3 segundos. O menos 35.05 pies sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahí está resuelto este ejercicio con vibración libre sin amortiguamiento. Ojo aquí, muchachos, cuando estén haciendo sus cálculos en la calculadora, hay que tener su calculadora en radianes, ¿ok? En radianes, porque no puede estar en grados la calculadora. Cuando estén haciendo sustitución aquí, la calculadora tiene que estar en radianes, porque todos los cálculos están en radianes, ¿ok? Entonces aquí está la aceleración. Menos 420.55 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Y ahí está resuelto pues un ejercicio de vibración libre sin amortiguamiento. Este es un ejemplo, muchachos, en que no es tan real. No es tan real ¿en qué sentido? En que todo edificio en la realidad tiene una forma de amortiguamiento. Aquí en este ejercicio estamos suponiendo que no existe el amortiguamiento. Que no existe el amortiguamiento porque no existe el término C por X punto. ¿Okay? Entonces no hay fuerza de amortiguamiento, solamente está la fuerza inercial, M por X punto punto, y está la fuerza restitutiva elástica o fuerza de restitución, K por X. ¿Okay? Y ahí está entonces. Los parámetros están calculados, están los parámetros del marco y está su ecuación diferencial y la solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver. Profesor, una consulta. A ver, ¿quién habla? Kevin. Kevin Alemán, sí. Dígame, Kevin. Con respecto a las condiciones iniciales de la estructura, Sí. lo que son los desplazamientos en T0 y velocidades, esos desplazamientos y velocidades son los que se generan con el primer impacto de la fuerza dinámica, sea Sí. sísmica o sea de viento. Efectivamente, es decir, si tenemos una carga dinámica, ya sea de viento, cualquier tipo de carga dinámica, son los primeros parámetros que se determinan en T igual 0. Es decir, T igual 0 es el momento en que inicia el impacto de la carga dinámica. Entonces, ¿cuánto se desplazó inicialmente ese marco? Y cuánto fue la velocidad inicial del marco. ¿Okay? En T igual 0, efectivamente, así es, Kevin. Ok, gracias, profesor. Ok. Ok, entonces voy a proceder, muchachos, a colocarles pues esa pequeña presentación que vimos y en la próxima clase ya sería el de sismo. De sismo sería no la próxima semana, ¿va? La próxima semana no tenemos clase, así es, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nos vemos hasta el 21 en clase de concreto y el 22 en clase de sismo. Ok. ¿Verdad? Ok, muchachos, entonces espérenme, solamente necesito tomar las evidencias. Por favor, un momento.
¿Para qué? Porque el profesor de concreto ya anda por ahí rondando. A ver, un momento, por favor. Ok, entonces, muchachos, esto sería todo pues ahí en la clase de sismo. Por favor, busquen entonces en la carpeta, ahí va a estar siempre ambos documentos, este documento en PDF con la solución manual y también el documento y también la presentación en PowerPoint, ¿verdad? No se dejen acumular la materia, muchachos. Cada vez que veamos algo, inmediatamente, por favor, hay que irlo a estudiar para que después no estén con la materia acumulada. Ok, nos desconectamos un momento, muchachos, y reiniciamos entonces en unos minutos en la clase de concreto, por favor. Buenas noches. Buenas noches.